Muy buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de geometría con los chicos de quinto secundario. El tema que vamos a ver es ángulos en la circunferencia. Ángulos en la circunferencia. Tenemos a la primera que dice que es ángulo central. El ángulo central es la medida en grados de un arco, es la misma que el ángulo central correspondiente. O sea, si yo tengo una circunferencia de la cual trazo sus respectivos lados, en este caso, mira, OA y OB. Me forma un arco y también me forma un ángulo. En este caso se le llama ángulo central aquel que tiene su vértice en el origen de la circunferencia, en el centro de la circunferencia. Si tiene el vértice en el centro de la circunferencia, a este ángulo se le llama ángulo central. Y este arco va a tener la misma medida que el ángulo central. Entonces yo puedo decir que la medida del arco AB va a ser igual que la medida del ángulo AOB. Tienen la misma medida. Tener presente que O viene a ser centro. Esa es la característica del ángulo central. Tenemos el ángulo inscrito. Ángulo cuyo vértice pertenece a la circunferencia y sus lados intersectan a ella. Si yo tengo acá una circunferencia de la cual tengo el vértice que es punto P que pertenece a la circunferencia, de la cual he trazado lados, la cual me ha formado un arco, en este caso arco B, AB. Ahora, en un ángulo inscrito, cuya medida es alfa, el arco siempre va a ser el doble de dicho ángulo. Como el ángulo APB vale alfa, el arco AB va a ser el doble, sería 2 alfa. O sea que yo puedo decir que el ángulo APB va a ser un ángulo inscrito. Y la medida del arco AB va a ser 2 veces el ángulo alfa. Tener presente eso en el ángulo inscrito. El vértice está en un punto de la circunferencia. Tenemos el ángulo semiinscrito. Ángulo cuyo vértice pertenece a la circunferencia. Un lado es tangente con el vértice del ángulo y el otro intercepta ella. En otras palabras, en un ángulo semiinscrito tengo una recta tangente y una recta secante, la cual me forma un ángulo, en este caso un ángulo alfa. El arco formado por la recta tangente y el arco secante y la recta secante vendría a ser punto A y punto P. Ese arco, que es AP, va a ser siempre el doble del ángulo formado por la recta tangente o secante. Entonces yo puedo decir que el ángulo APB es un ángulo semi-inscrito, el cual tiene una medida alfa. Y entonces el arco que está formado por esas rectas, en este caso el arco AP, la medida del arco AP va a ser igual a 2 veces el ángulo semi-inscrito, sería igual a 2 alfa. Tener presente que P es punto de tangencia. Tenemos el ángulo interior. Ángulo cuyo vértice es un punto interior de la circunferencia y sus lados interceptan. O sea, si yo tengo dos rectas que se cortan, me formo un ángulo, en este caso alfa. A este ángulo le vamos a llamar ángulo interior. O lo puedes llamar, si gustan, lo puedes llamar ángulo interno. Recordando de tus triángulos. Recuerda que interno es aquel que está dentro de una figura. En este caso, este ángulo interior está dentro de la circunferencia. Si sucede eso, me forman dos arcos. En este caso, el arco AB y el arco CD, cada uno con su respectiva medida. Entonces, yo sé que la medida del ángulo APB es un ángulo interior. Este ángulo puedo obtenerlo, o sea, el ángulo alfa va a ser igual a la suma de los arcos A más B sobre 2. Con eso puedo hallar la medida del ángulo interior. Tenemos el ángulo exterior. Ángulo cuyo vértice es un punto exterior a la circunferencia y sus lados pueden ser. Tenemos tres casos. El primero de ellos, si es un ángulo, está formado por rectas secantes, la cual me ha formado dos arcos, arco A y arco. Este ángulo es el ángulo exterior o lo puedes reconocer como ángulo externo, que está fuera de la figura. Si sucede este caso, recuerda que acá se ha formado, de acuerdo a los lados de ese ángulo exterior, me ha formado dos arcos. Para yo hallar la medida de ese ángulo alfa, vendría a ser la resta de los arcos. El mayor, que es el arco A, menos B sobre 2. Con esa fórmula puedo hallar la medida del ángulo exterior. Segundo caso, cuando tengo una recta tangente y una recta secante. Tenemos el ángulo exterior, que es alfa.
y me ha formado dos arcos, el arco AC y el arco AB. Para hallar la medida de ese ángulo exterior, vendría a ser alfa, va a ser igual a la resta de los arcos, A menos B sobre 2. Esto es para el segundo caso. Vamos al tercer caso, y uno que se usa bastante. En este caso, si las rectas son tangentes, en un punto de tangencia, punto A, punto B. El ángulo exterior, que es alfa, va a ser igual a la resta de los arcos. O sea, el arco A, la medida del arco AB, que vale A, y la medida del arco AB, que en este caso, que vale B. La resta de esos arcos sería A menos B sobre 2. Con esa fórmula puedo hallar la medida del ángulo alfa. Pero una característica que se presenta cuando las rectas son tangentes para un ángulo exterior es que la medida del ángulo alfa con el arco B, alfa más B, siempre va a ser igual a 180 grados. Esto se cumple cuando son rectas tangentes. Tener presente eso. Tenemos los cuadriláteros inscritos en una circunferencia. Cuadrilátero inscrito es aquel cuyo vértice pertenece a una misma circunferencia. También se le llama cuadrilátero cíclico. Entonces, si yo tengo una circunferencia y si dentro de la circunferencia dibujo un cuadrilátero, a ese cuadrilátero se llama cuadrilátero inscrito. En este caso, el cuadrilátero ABCD va a ser un cuadrilátero inscrito en la circunferencia. En este cuadrilátero, las mediatrices de sus cuatro lados concurren en el centro de la circunferencia. Si yo trazo mediatrices a sus respectivos lados, chocarían en el centro de la circunferencia. Tenemos algunos teoremas. El primero de ellos, los ángulos opuestos son suplementarios. Si yo tengo un cuadrilátero inscrito en una circunferencia, o sea, quiere decir que está dentro de la circunferencia, los ángulos que están frente a frente, en este caso alfa y beta, esos ángulos, la suma de ellos dos van a ser igual a 180. El segundo, un ángulo interior es congruente con el ángulo exterior. Entonces, si yo tengo un cuadrilátero inscrito, la cual tengo un ángulo interior alfa, y observo que acá tengo un ángulo exterior beta, exterior al cuadrilátero. Yo puedo decir que el ángulo alfa y beta van a ser iguales. Tercer caso. Las diagonales forman ángulos congruentes con los lados opuestos. Entonces, yo tengo una circunferencia y dentro de ella tengo un cuadrilátero, es un cuadrilátero inscrito. Si yo trazo las diagonales en el cuadrilátero, observo que este ángulo alfa va a ser igual al ángulo beta. ¿Cómo reconocer esta fórmula? Simple. Recuerda que este ángulo de acá es un ángulo inscrito en la circunferencia y el de acá también. Entonces, como este es un ángulo inscrito, si este es alfa, este arco de acá va a ser el doble, sería 2 alfa. Y observas que este arco es el mismo para el ángulo que está aquí, en este caso beta. Entonces, recuerda que este ángulo que está inscrito, su respectivo arco va a ser el doble, sería 2 beta. O sea, este arco a su vez es 2 beta y a su vez es 2 alfa. Igualando, yo puedo decir que alfa es igual a beta. Es el tercer teorema. Tener presente que eso se cumple cuando son cuadriláteros inscritos. Tenemos cuadrilátero inscriptible. Eso viene del cuadrilátero inscrito. Son cuadriláteros que asumimos con ciertas características que están dentro de una circunferencia. ¿Cuándo se cumple esto? Cuando yo tengo un cuadrilátero que los ángulos que están opuestos, en este caso alfa y beta, suman 180. Si sucede ese caso, yo puedo decir que el cuadrilátero es inscriptible, o sea, está dentro de una circunferencia. No es necesario colocar la circunferencia, yo ya puedo asumir que es un cuadrilátero inscriptible. Yo digo acá entonces, el cuadrilátero ABCD es un cuadrilátero inscriptible. Acá tengo otro cuadrilátero ABCD, del cual tengo un ángulo interior y un ángulo externo. Entonces, si yo observo si alfa es igual a beta, yo puedo decir que el cuadrilátero ABC es un cuadrilátero inscriptible. De la misma forma aquí tengo un cuadrilátero ABC, la cual trazo sus diagonales. Y observo que este ángulo alfa con este ángulo beta van a ser iguales. Si sucede eso, yo puedo decir que el cuadrilátero ABCD es un cuadrilátero inscriptible. O sea, es un cuadrilátero que va a estar dentro de una circunferencia. Tener presente eso. Bueno, acá tenemos algunos ejercicios que vamos a desarrollar. Tenemos 7 ejercicios. Y su respectiva tarea. De la página 36, la 1, la 2 y la 3. Y la página 37, la 4 y la
5. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice calcular alfa, me piden el ángulo alfa, me dicen que AB es igual a BE. Me dicen que AB, se voy a trazar acá una línea, me dicen que AB y BE, me dicen que esos dos lados son iguales, tienen la misma medida. Me dan de dato que el arco BC vale 50. Entonces el arco BC es el arco, todo esto vale 50 grados. Vamos a hallar el valor de alfa. Entonces, ¿yo qué observo acá en la figura? Yo observo acá en la figura que tengo el triángulo ABE. Yo puedo decir que el triángulo ABE es isósceles. Es un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales. Si tiene dos lados iguales, va a tener también dos ángulos iguales. Coloquemos, por ejemplo, un ángulo beta. Y eso también va a ser beta. Ahora, ¿qué observo aquí? Yo observo acá este ángulo beta, para la circunferencia, es un ángulo inscrito. Entonces, para este ángulo beta, que es un ángulo inscrito en la circunferencia, tengo su respectivo arco, que va a ser esto, el arco AB. Por fórmula, yo sé que el arco va a ser el doble del ángulo inscrito. Si esto es beta, esto va a ser 2 beta. Y acá también yo observo el ángulo beta, que es un ángulo inscrito para circunferencia. Si esto es beta, todo este arco de aquí, desde E hasta B, todo eso también va a ser 2 beta. Pero acá yo tengo 50. Entonces yo puedo saber cuánto vale este arco. Este arquito de acá yo puedo saber cuánto vale. Si todo esto es 2 beta, y acá tengo 50, este arquito va a ser 2 beta menos 50 grados. Entonces, yo ya puedo hallar el ángulo alfa, que es un ángulo externo a una circunferencia. Entonces, por fórmula, yo puedo decir que alfa, ¿a qué va a ser igual? La fórmula del ángulo externo. Alfa va a ser igual a este arco, en este caso AB, que es 2 beta, menos el arco que está acá, que es, entre paréntesis, voy a colocar esto. Sería 2 beta menos 50. Todo esto sobre 2. Tendría que alfa es igual a 2 beta. Si menos le cambia de signo a todo lo que está dentro del paréntesis. Sería menos 2 beta más 50. Todo esto sobre 2. 2 beta menos 2 beta se elimina. Te quedaría alfa, que sería igual a 50 sobre 2. Y 50 entre 2 va a ser igual a 25 grados. Esta es mi respuesta en la número 1. Ejercicio número 2. Me dice, calcular alfa y si A, C, D y F son puntos de tangencia. Vamos a desarrollar ese ejercicio. Yo observo aquí, ya sabemos que A, F, C y D son puntos de tangencia, pero yo observo aquí que es una forma de un triángulo. Lo que puedo hacer aquí es prolongar estos lados. Por ejemplo, voy a prolongar aquí y también voy a prolongar aquí hasta chocar en un punto. Acá le voy a dar punto P, acá punto Q. He formado un triángulo. ¿Para qué? Para trabajar con este triángulo. Lo que podría hacer aquí, ¿qué es? Acá le coloco un ángulo, por ejemplo, teta. Acá le voy a colocar el ángulo beta. Ahora, para el triángulo BBQ, entonces yo voy a decir acá, para el triángulo, acá lo voy a poner, del triángulo PBQ. ¿Qué va a aplicar? Primera propiedad, la suma de ángulos internos es igual a 180. Entonces yo voy a decir que teta más beta más 93 grados es igual a 180. 93 pasa a restar y tendría que teta más beta es igual a 180 menos 93. Y eso sale 87. Entonces yo tengo el valor de teta más beta. Ahora, observa aquí. Yo sé que A y F y C y D son puntos de tangencia.
recordando las propiedades de la circunferencia, cuando tenía un punto de tangencia y un punto externo, estas distancias de aquí iban a ser iguales. Acá va a ser también punto de tangencia y punto externo. Estas distancias van a ser iguales. Entonces acá yo pongo dos rayitas. Me dicen que eso también son iguales. Serrucho, serrucho. Entonces yo puedo definir aquí que el triángulo AP y el triángulo DQC o CQD, ya sabemos la característica del triángulo isósceles, que los lados son iguales. ¿Qué más? Los ángulos también van a ser iguales. Si acá yo tengo teta, yo tengo que saber cuánto valdría estos dos ángulos. Recuerda que estos dos ángulos son iguales. Yo sé que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Si ya tengo teta, la suma de estos dos ángulos sería 180 menos teta. 180 menos teta más teta, sale 180. Entonces la suma de estos dos ángulos sería 180 menos teta. Pero como estoy dividiendo en dos ángulos iguales, sería la mitad, sería 90 menos teta medios. Y acá también sería 90 menos teta medios. Este ángulo de acá, con este ángulo puedo hacer opuesto por el vértice. Si es 90 menos teta medios, este ángulo también va a ser 90 menos teta medios. De la misma forma aquí, yo sé que este es un triángulo isósceles y estos dos ángulos van a ser iguales. La misma idea que el anterior. Yo sé que la suma de estos tres ángulos debe ser 180. Pero ya tengo beta, entonces estos dos ángulos sumarían 180 menos beta. Pero como son iguales, tengo que dividir en dos ángulos, que van a ser iguales. Sería 180 menos beta entre 2, que vendría a ser 90 menos beta medios. Como es opuesto por el vértice, este angulito de acá va a ser 90 menos beta medios. Ahora, observemos este triangulito aquí. Puedo aplicar primera propiedad porque ya tengo los ángulos internos. Entonces yo voy a decir que del triángulo DEF, que aplico la suma de ángulos internos es igual a 180. Sería 90 menos teta más 90 menos teta medios más 90 menos beta medios más alfa es igual a 180. 90 más 90, 180 más alfa menos teta medios menos beta medios. Esto es igual a 180. ¿Qué observo aquí? 180 en ambos lados se elimina. ¿Qué me quedaría? Me quedaría alfa, que va a ser igual. Esto que están negativos lo mando al otro lado para que sean positivos. Sería teta medios más beta medios. Como es suma de fracciones homogéneas, sería alfa igual único denominador 2 y sumaría teta más beta. Alfa que va a ser igual, pero teta más beta yo sé cuánto vale, vale 87, sería 87 sobre 2. Entonces 87 sobre 2 va a ser igual a 43,5 grados. Eso va a ser mi respuesta en el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dicen calcular alfa, acá está alfa, si B y D son puntos de tangencia. También me dicen que ABCD es un romboide. Vamos a desarrollar el ejercicio número 3. Me dicen que ABCD es un romboide. Característica de un romboide, que los lados opuestos son iguales y son paralelos. Lados opuestos son iguales y son paralelos. ¿Qué más? Me dicen que los ángulos opuestos son iguales. Si este es 50, el ángulo que está acá también va a ser 50. Ahora, yo sé que por propiedad, yo sé que cuando tengo una circunferencia, punto de tangencia y un punto externo, el ángulo que está aquí, este ángulo formado con este arco de aquí, con esta medida de este arco, van a sumar 180. Pero acá yo tengo 50, entonces el arco que está aquí va a ser igual a 130 grados. 130 más 50, 180. Eso es por propiedad. Entonces, ¿qué más observo?
sea que tengo el ángulo alfa, que es un ángulo inscrito en una circunferencia. Acá me formo un arco. Yo sé que este arco va a ser el doble de este ángulo. Si esto es alfa, esto va a ser 2 alfa. Entonces yo me voy a concentrar ahora en esta parte de aquí. Tengo un ángulo externo y sus respectivos arcos. Entonces aplico propiedad. ¿Qué puedo decir aquí? Por propiedad, chicos, sé que por propiedad que aplico ángulo externo. Entonces voy a poner ángulo externo. ¿Qué me dice la fórmula? Que este ángulo que es externo, 50, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la diferencia de los arcos. En este caso sería 130 menos el arco que está acá, que vale 2 alfa. Todo esto sobre 2. Este 2 va a pasar a multiplicar, sería 2 por 50, sería igual a 100. Igual a 130 menos 2 alfa. Ese menos 2 alfa lo mando al otro lado para que sea positivo. Entonces tendría que 2 alfa sería igual. Si 100 va a pasar a restar. Sería 130 menos 100. Sería igual a 30. Entonces el valor de alfa, ¿cuánto sería? Si 2 pasa a dividir, sería 30 entre 2, va a ser igual a 15. Entonces ya tengo la respuesta en la número 3. Ejercicio número 4. Me dice calcular el ángulo alfa si C y D son puntos de tangencia. Y me dicen que AB es un diámetro. Entonces vamos a desarrollar este ejercicio. Yo observo aquí que acá hay una semicircunferencia. Acá veo que hay un ángulo dentro de esa semicircunferencia. También veo el centro de una circunferencia. Lo que puedo hacer acá es este centro trazar o unir a los puntos de tangencia. Al trazar y unir puntos de tangencia me ha formado un ángulo que le voy a llamar teta. Ahora, como este es un ángulo central, este arco de aquí va a ser la misma medida que es el ángulo central. Si esto es teta, acá va a ser teta. Todo este arco va a medir teta. Ahora, yo que observo aquí, como es una semicircunferencia, yo puedo convertir en una circunferencia, en una vuelta completa. Entonces yo sé que esta medida de acá va a ser igual a 180 porque es una semicircunferencia. Esta medida va a ser igual a 180. Ahora, como yo sé que 150 es un ángulo interno de una circunferencia, puedo aplicar propiedad. Yo aplico por propiedad ángulo interno de una circunferencia. Que por propiedad yo sé que el ángulo 150 va a ser igual a la suma de los arcos. En este caso, el arco que está aquí, que es teta, más el arco de aquí, que viene a ser todo esto, que es 180. Desde acá, desde el punto donde se han trazado las secantes. Y eso de aquí va a ser 180 sobre 2. Ese 2 va a pasar a multiplicar, sería 150 por 2. Es igual a 300. Y a su vez esto es igual a teta más 180. 180 va a pasar a restar y entonces tendría que el valor de teta va a ser igual a 120 grados, porque 300 menos 180 es igual a 120. Ahora, yo tengo que recordar algo. Si yo tengo un punto externo, en este caso punto E, se traza el punto de tangencia. Acá tengo un arco. Este arco, si sumo con el ángulo interno a este punto externo, y la suma de estos dos ángulos, de este ángulo con este arco, van a ser 180. Entonces yo digo por propiedad, alfa más teta va a ser igual a 180, donde alfa más teta, que vale 120, es igual a 180.
120 pasa a restar, entonces el valor de alfa, ¿cuánto sería igual? 180 menos 60, perdón, menos 120 es igual a 60 grados. Esa es mi respuesta en la número 4. Ejercicio número 5. Me piden calcular el valor de alfa y me dan el gráfico. ¿Qué? Yo observo aquí en este gráfico, yo observo que acá hay un ángulo inscrito, mira. Un ángulo inscrito. Acá también que observo un ángulo inscrito. Y aquí también observo un ángulo inscrito. Entonces vamos a trabajar con la propiedad de ángulo inscrito. A ver, observemos aquí. Como acá, este ángulo inscrito. Yo sé que la medida de este arco para este ángulo inscrito va a ser el doble de este ángulo. Entonces, si esto es alfa menos 20, el arco que está aquí, el arco PR, va a ser el doble, que sería 2 alfa menos 40. O sea, esta es la medida del arco PR. ¿Qué más observamos? Ahora, ¿qué observo aquí? Observo el ángulo inscrito QBR. Si esto es 2 alfa, el arco que parte aquí hasta aquí va a ser el doble de este ángulo, que vendría a ser, o sea, todo esto, toda esta medida del arco va a ser el doble de 2 alfa. Pero el doble de 2 alfa, ¿cuánto sería? Sería 4 alfa. Pero yo solamente quiero saber la medida de este arco de aquí. Yo sé que desde Q hasta R vale 4 alfa. Todo eso vale 4. Pero yo quiero saber este arco de aquí, ¿cuánto valdría? Si todo esto vale 4 alfa. Y acá tengo 2 alfa menos 40, para hallar esta medida de arco sería la resta. 4 alfa menos 2 alfa menos 40. Acá sería 4 alfa menos, sería entre paréntesis, 2 alfa menos 40. Entonces acá yo voy a colocar, vamos a colocar aquí el arco PR, la medida del arco PR vale 2 alfa menos 40. La medida del arco PQ es igual a 4 alfa menos 2 alfa menos 40. Desarrollando esto sería 4 alfa menos 2 alfa, 2 alfa. Menos por menos más, sería 2 alfa más 40. Ahora, ya tengo esta medida, esta medida del arco y esta medida del arco. Me faltaría saber este de aquí. O sea, me faltaría saber la medida de este arco. Que viene de este ángulo inscrito. Si este es alfa más 40, el arco que se forma por ese ángulo inscrito sería el doble. Sería 2 alfa más 80, el doble. Pero yo sé que la medida de una vuelta es igual a 360 grados. Entonces yo voy a decir aquí que el arco PBQ, la medida del arco PRBQ, vamos a poner todos los puntos, PRBQ, la medida de ese arco va a ser igual a 2 alfa más 80. Recuerda que la suma de los arcos es igual a, o la suma de una vuelta completa es igual a 360. Entonces vamos a sumar. Voy a sumar todo este arco y es que yo sé cuánto vale. Sería la medida del arco PRBQ, esto, más el arquito que está acá, que es PAQ o simplemente PQ. O sea, la medida del arco PQ. Todo esto es igual a 360. Es el ángulo de una vuelta. La medida del arco PRBQ, que es este de aquí, ¿cuánto vale? 2 alfa más 80, acá está. 2 alfa más 80. Más la medida del arco PQ. Como ya tengo esto, me faltaría esta medida, que es 4 alfa menos 2 alfa menos 40. Este arco, que viene a ser 2 alfa más 40. Esto es igual a 360.
2 alfa más 2 alfa, 4 alfa, más 80 más 40, 120 igual a 360. 120 pasa a restar, tendría que 2 alfa igual 360 menos 120, 240. Ese 4 pasa a dividir, entonces el valor de alfa sería igual a 240 entre 4, sería igual a 60 grados. Entonces el valor de alfa en la número 5 es 60. Ejercicio número 6. Me dice, calcular la medida del ángulo DAC. Se me piden hallar X. Este ángulo, X. Me dicen que A y C son puntos de tangencia. Además, AD es paralelo a BC. Me dan de dato que ABC, la medida de ese ángulo es 30 grados. Entonces, vamos a desarrollar ese ejercicio. Usemos el dato que me dicen que AD y BC son paralelos. Si estas dos líneas son paralelas, lo que puedo aplicar es la Z. Por la Z, este ángulo de acá va a ser lo mismo que aquí. Si esto es X, el ángulo de acá que va a ser igual a X. Ahora, me dicen que A y C son puntos de tangencia. Desde un punto externo, por propiedad de circunferencia, esta medida de aquí, punto externo a punto de tangencia, va a ser la misma que este punto externo a este punto de tangencia. O sea, van a ser esas medidas iguales. Entonces yo puedo decir que el triángulo ABC es isósceles. Si es un triángulo isósceles, tiene dos lados que son iguales. ¿Qué más? Dos ángulos que van a ser iguales. Si este es X, el de acá también va a ser X. Entonces, ¿qué hago? Tengo un triángulo, aplico primera propiedad. La suma de ángulos internos es igual a 180. X más X más 30, eso es igual a 180. X más X, 2X. 30 pasa al otro lado, resta de 180 menos 30, 150. Ese 2 va a pasar a dividir. Entonces tendría que X va a ser igual a 75 grados. Entonces esa va a ser mi respuesta en la número 6. Ejercicio número 7. Me dice, calcular alfa. Me dicen que E es diámetro y B es el punto de tangencia. Entonces vamos a hallar el valor de alfa. Mira, yo observo acá el triángulo ECD es un triángulo rectángulo. O sea, acá vale 40, este ángulo de acá va a ser 50. Recuerda que la suma de dos ángulos tiene que ser igual a 90. Ahora, como me dicen que esto es centro, tengo que observar acá que ED o E es radio, que va a ser la misma medida que OD. Como esto es radio, lo que puedo hacer es unir al punto B, punto de tangencia, si yo uno mediante una línea. Entonces yo voy a decir que estos dos lados, porque es la misma medida del radio, van a ser iguales. Si esto es 50, el ángulo que está acá también va a ser 50. Ahora, tener presente algo. Recordar las propiedades de la circunferencia. Del centro, si trazo un punto de tangencia, donde tengo una recta tangente, el ángulo que me forma aquí va a ser igual a 90 grados. Entonces, si esto de acá es 90 grados y acá tengo 50, yo puedo saber la medida de este ángulo. Si acá tengo 50, este ángulo va a ser 40, para que todo sea 180. Entonces, ¿yo qué observo aquí? En este triangulito aquí, entonces yo digo del triángulo ABE. ¿Qué voy a aplicar? Tercera propiedad. Mira, la suma de dos ángulos internos me va a salir el ángulo externo. Yo puedo decir que alfa más 40 es igual a 50 grados. Ese 40 pasa a restar, entonces tendría que alfa va a ser igual a 50 menos 40 es igual a 10 grados. Esa es la respuesta en la número 7.